Que hermanos, por favor, tome el libro Fidelidad, Integridad. Y vamos a página 40 y... 43. Que ni es fiel ni es íntegro. Exactamente. Página 43. Hay dos preguntas aquí. La segunda pregunta: ¿por qué ya no se usa ni debe usarse el texto recepto como base de la traducción de la Biblia hoy? Dice: en primer lugar, hoy contamos con varios miles de manuscritos muy antiguos de la Biblia descubiertos en los últimos años, que han permitido reconstruir en su mayor integridad el texto griego del Nuevo Testamento. Este es el que se llama el texto crítico. Entonces, hay dos familias de manuscritos, siempre he dicho, y vuelvo a decirlo. Dos familias, textos críticos. Además, como allá hemos visto, dice, el texto receptus se basó en escasos manuscritos tardíos. Todo esto es lo que está diciendo, es mentira. Escasos. ¿Cómo puede utilizar la palabra escaso cuando la mayoría de 5.000 manuscritos todos respaldan el texto recibido y dice escasos? ¿Ok? Pero uno tiene que inventar la realidad para poder apoyar su postura, su creencia, su dogma. Por otra parte, los avances de la ciencia y la tecnología nos permiten tener acceso en la actualidad a un texto más cercano a los originales. El texto griego del Nuevo Testamento que hoy se usa para la traducción es el resultado de un trabajo científico profundo y cuidadoso que ha logrado reunir los mejores y más antiguos testimonios escritos griegos. Científica y verídicamente no hay manera de argumentar a favor del texto receptus frente a las ediciones científicas o críticas del texto griego del Nuevo Testamento que se publican la Sociedad Bíblica Unida, la Sociedad Bíblica Internacional y otras organizaciones dedicadas a la investigación y traducción de la Biblia. Hoy en día, ningún traductor serio, bueno, si tú eres un traductor serio, tú utilizas el texto que ellos pusieron. ¿Ok? Aquí tengo el texto de la Sociedad Bíblica Unida. ¿Ok? Aquí está. Dice... Sociedad Bíblica Unida. Editado. El Nuevo Testamento griego. Bueno, lo tengo aquí en español, creo. A ver, es el mismo. Bueno, no está en español, pero tiene la introducción en castellano, dice. Sociedad Bíblica Unida. Y nota aquí, editado por Kurt Aland, Matthew Black. Oh, ¿qué nombre es esto? Carlo M. Martini, sacerdote jesuita. Entonces, el texto que se usa hoy día para traducir, y por supuesto, traductores serios, no payasos como nosotros los de texto recepto, ¿ok? Traductores serios utilizan un texto que fue editado por un sacerdote. Son mentirosos, ¿ok? Dice, hoy en día ningún traductor serio de las escrituras utiliza el texto receptus porque se han comprobado con muchos vacíos y alteraciones que lo hacen menos fiel a los originales. ¿Y cuáles de ellos tienen los originales para hacer la comparación? Ninguno. De aquí que la única manera de medir la fidelidad y autoridad de una versión de la Biblia no es comparándola con otras versiones, especialmente versiones del pasado que aunque apreciamos mucho hoy en día hemos descubierto que se basaron en fuentes textuales ya superadas. Ya vimos todo eso, ¿ok?
página 45. Es toda de puras mentiras. Ahora, Moisés Silva. Esto es un artículo escrito por Moisés Silva. La base textual y hermenéutica del Nuevo Testamento en la NBI. Ahora, la palabra hermenéutica quiere decir interpretación. Cuando hablamos de las hermenéuticas, estamos hablando de cómo interpretar la Biblia. Moisés Silva. Para muchas personas, traducir un texto es sencillamente una cuestión de encontrar palabras en un idioma que correspondan a las de otro idioma. Sabemos, por ejemplo, que merci en francés corresponde a gracias en castellano, así que un buen traductor, se podría pensar, debe ser alguien que tenga un amplio conocimiento del vocabulario de los dos idiomas. En cuanto a la traducción bíblica, el lenguaje original, por ejemplo, hebreo, se llama el lenguaje base. Y el lenguaje, el segundo lenguaje, o la traducción, vamos a decir español o castellano, se llama el lenguaje receptor. ¿Ok? Entonces, el traductor debe conocer el lenguaje base, así como conoce el lenguaje receptor, o no puede ser la buena traducción. Yo entiendo el concepto porque por la gracia y favor del Señor, yo soy un traductor, no de la Biblia. No me atrevo a hacer eso porque gracias al Señor en los lenguajes que hablo, inglés y español, ya hay dos perfectas Biblias. Pero yo sí traduzco libros de otras personas del inglés al español y también de español al inglés traduzco. Entonces yo entiendo el concepto de tener que conocer los dos lenguajes para poder hacer una buena traducción de un lenguaje a otro. Y realmente es imposible que una palabra corresponde a otra palabra en otro lenguaje perfectamente siempre. Eso es imposible, porque los lenguajes se han mudado, cambiado y tienen cada cual sus propias significaciones muy sutiles. Su propia hermenéutica. ¿Ah? Su propia hermenéutica. Hermenéutica, exactamente. Okay. Bien dicho. Okay. Segundo párrafo aquí, 45. Uno pronto descubre, sin embargo, que el vocabulario de un lenguaje no coincide con el de la otra. El término negro en castellano corresponde a black en inglés, pero la combinación ojos negros se debe traducir dark eyes, oscuros ojos, porque black eye es una expresión que significa ojo amoratado. Okay. Otro ejemplo muy contundente en cuanto al español e inglés. Nosotros decimos en inglés realize. Okay. Ahora hay una palabra en español que corresponde al primer parecer. Okay. Como realizar, pero la realidad es que estas dos palabras no son iguales, no corresponden para nada,
Porque para decir realize en español uno tiene que decir darse cuenta o percatarse. Realizar tiene otra significación en castellano. Realizar en inglés quiere decir llevar a cabo. Realizar en inglés diríamos complete. Como completar. Bueno, completado. Completado, realizado. Realizado. Pero Una obra realizada es una obra terminada Pero o completada. Realizar es like I maker, something, ¿no? Puede hacer algo. Pero no puede utilizar la palabra realizar así en inglés. Realize, I realized something. ¿Y cómo tú usas la palabra realizar en inglés? Que voy a hacer algo. ¿Cómo da a entender darse cuenta? Realmente. No esto. No. ¿Cómo usas la palabra en inglés? Realizar. Voy a realizar algo. Es imposible decir eso. Para decirlo en inglés, Sí. You know, realmente no tiene correspondencia ninguna. Es que no tiene. Uno diría, we want to we want to bring this to fruition. ¿Qué es eso? Llevar a fruición. Fruition. Complete. Fulfill. Son palabras que más o menos corresponden a lo de español, pero no es la misma cosa. Wow. Tercer párrafo. Además, hay que tener en cuenta diferencias gramaticales y sintácticas, por no decir nada de conceptos culturales que se presuponen en un idioma pero no en el otro. Y, por supuesto, el asunto se complica mucho más cuando no se trata de una lengua contemporánea, sino de una antigua hablada por personas cuyo fondo cultural era muy diferente al nuestro. Todo esto significa que la traducción es inseparable de la hermenéutica, es decir, el arte y la ciencia de la interpretación. Es imposible, por ejemplo, traducir una obra de Shakespeare al castellano a menos que el traductor entienda claramente lo que el gran escritor inglés quiso decir. Pero entender el inglés de Shakespeare, que vivió hace 4 siglos, no es tan fácil. Así que resulta necesario elaborar criterios y métodos que nos ayuden en esta tarea. Página 46. Pregunta, ¿pero qué texto traducir? El primer problema que enfrentamos consiste en establecer la base textual de la traducción. Aún en las obras de Shakespeare, a pesar de que en sus días ya se usaba la imprenta, se descubren diferencias textuales entre las varias ediciones que se han publicado en su idioma original. El problema es mucho más serio en el caso de escritos antiguos que tuvieron que ser copiados a mano un gran número de veces. Cada vez que un escriba producía un nuevo manuscrito. Ahora, ¿tú sabes lo que está haciendo? Él está formando una base para poder derivar el texto receptus y las traducciones que provienen de él. Porque él está diciendo, esto es un lío que solamente un científico, un teólogo, un erudito puede desenredar. ¿Ok? Y estoy de acuerdo.
Yo creo que es tan complicado que no existe ningún ser humano que puede desenredar el problema. Mi criterio, mi creencia es que nos hace falta un traductor divino, supernatural, que puede realizar la obra. Amén. Y sin que venga un traductor divino, es imposible poner palabras hebraicas a otro lenguaje receptor como castellano. Es imposible, el hombre no lo puede hacer, porque los lenguajes fueron divididos por Dios y solamente pueden ser unidos por Dios. Amén. Amén. Dime, hermano. Bueno, un angloparlante puede defender mi Biblia en español y Depende. un hispanoparlante puede Yo creo defender- que la mayoría de los gringos deben callarse la boca, y yo siempre y solamente abro la boca cuando veo que están corrompiendo la Biblia como la 60. Yo sí puedo hablar con autoridad sobre el texto base de la Biblia, porque el texto base uno no tendría que hablar español ni inglés para poder entender que el texto receptos es correcto, ¿okay? Pero yo creo que en este momento yo he llegado al punto de tener cierta autoridad en cuanto no solamente el texto, sino también la traducción. Aunque yo no soy latino, muchos dicen que mi capacidad de domar el lenguaje es suficiente para defender, y yo lo voy hasta el punto que pueda. Yo voy a defender la palabra de Dios en español. Habla en español igual que cualquier latino prácticamente. Cubano. Bueno, Sí, gracias, porque pero usted no enseñó que nunca un latino va a pensar como un gringo, ni nunca un... Ajá. Eso Y ese es el problema. Entonces, eso es lo que la disyuntiva que yo tengo, porque usted defiende mi Biblia. Entonces, yo pienso que no debiera hacerlo. Pero yo leyendo estos mequetrefes me doy cuenta de que sí lo puede hacer, porque dice que si alguien entiende a Shakespeare, entiende lo que él quiere decir, puede defenderlo. Por amén. eso yo quería que me respondiera usted si está de acuerdo en eso o no. En que Bueno, defender y hacer la traducción son dos cosas diferentes. porque Yo no tradujo la Biblia Valera. No, yo sé que no. Yo no traduje, Pero mi principal pelea con personas que yo les digo de la Biblia, le hablo es que una persona estadounidense está defendiendo una Biblia que habla en español. Entonces, gracias, Señor, que el Señor está levantando un ejército de latinos que lo defienden también. Amén. Ahora, por eso, ¿qué les digo yo a ellos? Porque para mí es una pelea con la 909, porque yo les digo que la 909 es una traducción literal de la Biblia en inglés. Entonces, pero ¿cómo tú estás haciendo lo mismo? Hay un americano que está, bueno, en Estados Unidos, americanos somos todos, que está defendiendo la Biblia. Pero- la diferencia es que ellos ¿Por qué no están atacan? atacando la Biblia y yo estoy defendiendo la Biblia. Amén. La diferencia. Y si cualquier latino, yo nunca me he atrevido a decir que todo el mundo tiene que hacerme caso a mí. No. Yo siempre he dicho, y vuelvo a repetirlo, que yo nada más estoy dando información y que toca al pueblo latino decidir entre sí cuál Biblia van a utilizar. Pero que usted inventó. Y darle la información, porque la información ha sido escondida, ¿okay? Encubierta, porque los latinos allá afuera no saben que en el año 1960 un gringo que se llama Eugenio Nida corrompió la Biblia de ellos. Ellos no saben eso. Entonces me toca a mí, No saben ni quieren saber. lo mínimo hacer es anunciar la verdad de que, oye, por favor, frenos. ¿Ok? Mira que hicieron en 1960. Si quieren hacerme caso, si quieren escucharme, si quieren oír lo que tengo que decir, escúchame. Y si no, vayan con su Biblia, ya no importa. Pero hay algo en lo que no estoy de acuerdo y hay que llamar la atención. La gente de Pensacola, por ejemplo, que no saben nada de español,
no se meten en la Biblia de nosotros, no les interesa, no se A eso preocupan es lo por que me eso. refiero yo. ¿Por qué? Porque ellos no conocen el idioma. Mejor así. Ok. Si no sabes el Pero- asunto, cállate exacto, la boca. pero Eso- hay una cosa diferente. Este hombre vivió en Cuba, un país latino, y aprendió nuestra lengua y vivió con nosotros allí 9 Pero años. nunca va a pensar como un... Y, no, pero este aprendió a pensar y a vivir porque no le quedaba de otra. En Cuba o aprendes a vivir como nosotros o te mueres. No queda, hay dos opciones nada más. Y él es distinto. Él aprendió a pensar y a vivir como nosotros, y por eso es que entiende nuestra Biblia, probablemente más que muchos latinos. Yo no estoy en contra de que la defienda, sino que yo estoy... Él se ha en ganado el esa derecho de disyuntiva defender la Biblia. De que usted mismo nos enseña de que un español no va a pensar nunca como un americano ni un entonces como Porque algo, no tienen la información. Entonces, para mí, mi trabajo principal es dar información, ¿verdad? Y ahora, ya teniendo la información, los latinos pueden decidir entre sí cómo proceder. Otro caso, Phil Robinson. Phil Robinson me va a decir que no se ha ganado el derecho de defender la Biblia nuestra, cuando ha vivido durante tantos años en Chile, y ha aprendido a pensar como un chileno, porque eso me lo enseñó él a mí. Él dice que él aprendió Hace que a él está dominar. perdiendo su forma de hablar en Exacto. angla, porque él, Exacto. yo y él siempre estamos ahí conversando y él dice, ¿cómo decirlo en inglés? Y dice, Él dice que él logró entender más la Biblia cuando él aprendió a pensar en español y no en inglés. Bueno, Amén. yo lo que no estoy de acuerdo es que en mis países hayan personas americanas predicando. Yo pienso que tienen que ser los mismos del país, los nacionales Ah, del yo no país. estoy de acuerdo con eso. Yo no- Para bueno, eso Dios lo envió a todas Dios lo partes. puede haber puesto, sí, eso yo no puedo No está luchar mal. contra eso. Pero yo, por mí, yo sacaría todo para que el país creciera con su propia gente. Y- amén. Así Porque piensan los El pueblos apóstol de nosotros Chile también. eres tu hermano. Bueno, yo sé que sí, pero es un pensamiento personal. Si están de acuerdo o no, a mí me da lo mismo. No, Pero- mira, pero es la misma que tenemos los gringos. Porque, mire, ¿Quiénes son ellos para decir, no, el griego dice así, el griego? Bueno, No, tenemos la no Biblia en entiendo inglés, entonces eso. yo quisiera votar todos los que habladores los hablantes de griego, votarlos todos del país y mantenerlos con la Biblia Todas en las King James. costumbres que tiene la iglesia en Latinoamérica son porque los americanos trajeron esas costumbres y son puras tradiciones malas que no son ni siquiera de nuestras raíces. Entonces eso es lo que a mí no me gusta y lo que me enfada. Que- Estoy de acuerdo. No, mi trabajo como misionero no es llevar la cultura americana a ellos, sino Exacto, llevar que la eso es lo palabra que de hicieron. Dios y la enseñanza bíblica a ellos, más nada. Yo no llevo mi cultura allá, ni quiero. Ok, dice aquí, cada vez que un escriba producía un nuevo manuscrito, introducía cambios en el texto. No siempre. Algunas veces sí. A propósito o no a propósito no importa, pero no siempre. Si tenemos 4.800 manuscritos que son todos iguales, no puede decir cada vez. ¿Okay? Eso es otra mentira. Él está exagerando el asunto. Si algunos manuscritos tienen corrupciones introducidas por los escribas. Algunos manuscritos, no todos. Era prácticamente imposible reproducir perfectamente un documento largo. Como resultado, bueno, los judíos lo hicieron porque ningún otro puede. Sí, otros pueden. Como dije, 4.800 manuscritos son todos igual. No hay errores. Hay concordancia entre los manuscritos, la mayoría de los manuscritos. Hay concordancia, hay acuerdo. ¿Ok? Pero él dice, él da a entender que no hay remedio, que todos los manuscritos que tenemos son corruptos. Yo no estoy de acuerdo con eso. No todos, sí algunos. Era prácticamente imposible reproducir perfectamente un documento largo. No estoy de acuerdo. Como resultado, tú sabes que los rollos del Mar Muerto, que fueron escritos antes de Cristo, lleva más tiempo que 2000 años. Los rollos del Mar Muerto, que contienen la mayoría del Antiguo Testamento, hicieron comparaciones con el texto hebraico masorético que tenemos hoy en día. ¿Y tú sabes qué?
ni una yod, ni una tilde se perdió. Y como él dice aquí, prácticamente imposible. Si los judíos podían preservar sus manuscritos sin perder hasta una tilde a través de 4,000 años, si nosotros la iglesia tenemos preservado el texto correcto sin errores hasta la fecha. Amén. No es imposible. Como resultado, los manuscritos contienen muchas diferencias entre sí. No lo tienen. La mayoría están de acuerdo. Y es necesario decidir de la manera más científica posible cuál de las lecturas constituye el texto original. Bueno, si hemos tenido por 2,000 años el texto receptus, texto recibido por la iglesia, y recientemente descubrieron unos textos corruptos, es muy fácil para mí elegir cuál sea la correcta. La Biblia correcta, la familia correcta, es la que hemos tenido la iglesia por 2,000 años, desde la muerte del apóstol Juan. Eso es fácil, no es tan... Él quiere dar a entender que es tan desastre esto que es imposible desenredar. Yo no estoy de acuerdo. En el caso del texto griego del Nuevo Testamento tenemos una ventaja enorme en comparación con cualquier otro escrito de la antigüedad. Plutarco, por ejemplo, un famoso escritor griego del primer siglo, compuso una obra llamada Moralia, que llegó a ser todo un éxito literario. Como fue un libro tan popular, se han preservado más de 100 manuscritos, copiados entre los siglos X y XV, aunque solo una decena de ellos se consideran valiosos. En contraste, los manuscritos que contienen el Nuevo Testamento en parte o en su totalidad sobrepasan la cifra de 5,000, y un buen número de estos son mucho más antiguos que los de Plutarco. En efecto, unos cuantos se produjeron en el siglo IV, en el III y aún en el II. Como si esto fuera poco, tenemos además abundantísimo testimonio textual preservado en las traducciones antiguas, en las miles de citas del Nuevo Testamento por los padres de la iglesia. Durante la época, entonces, están mirando el asunto como un crítico textual mira cualquier otra escritura por autores paganos como Plutarco. Uno no puede abordar la Biblia y tratar la Biblia como cualquier otro libro de antigüedad. No, es imposible. Porque la Biblia es un libro divino. Es un libro divino. Y Dios ha prometido en su palabra preservar su palabra. Y también el diablo ha prometido corromper la palabra. Desde el principio, cuando dijo a Eva, poniendo duda en su corazón, ¿cuánto más que Dios dijo? Entonces, desde el principio hay una guerra entre Dios y Satanás para corromper la palabra de Dios. Entonces, uno no puede abordar la palabra de Dios así como cualquier otro libro de antigüedad. Es imposible. Pero así lo quieren mirar. Así lo quieren tratar. Durante la época medieval, en la Iglesia Católica Romana se usó exclusivamente una versión latina de la Biblia llamada la Vulgata. Luego, en el contexto de Renacimiento, mira cómo él dice la Reforma, Renacimiento. Yo creo que este tipo ni sabe la historia, porque todos los historiadores dan a entender y han escrito y están de acuerdo, sean historiadores cristianos o no, están de acuerdo que hay dos cosas que sí ocurrieron a la misma vez y son fruto de un evento enorme en la historia, pero son dos cosas diferentes. El Renacimiento tiene que ver con la ciencia y el arte, y la Reforma tiene que ver con la palabra de Dios y la iglesia. ¿Okay? Hay dos cosas diferentes, pero él dice
Luego, en el contexto del Renacimiento, los humanistas del siglo XV y XVI reavivaron el interés en la literatura antigua. Erasmo, no, eso es la Reforma, no es el Renacimiento. Erasmo, el traductor, estaba muy consciente de la imperfección de su trabajo y por lo tanto publicó durante el resto de su vida varias ediciones revisadas. Después de su muerte, una edición de su obra recibió el nombre Textus Receptus, porque era el texto aceptado por casi todos los eruditos de ese tiempo. No por los eruditos, por la iglesia. ¿Ok? Por la iglesia. En efecto, este texto era prácticamente el único Nuevo Testamento griego disponible y por lo tanto fue la base textual de la gran versión castellana de Casiodoro de Reina, 1569, luego revisada por Cipriano de Valera. Durante los siglos XVII y XVIII, sin embargo, se descubrieron cientos de manuscritos, muchos de ellos más antiguos y confiables que los que Erasmo utilizara. Además, la ciencia de la crítica textual se desarrolló con impresionantes avances, gracias al trabajo de grandes eruditos, la mayoría de los cuales, como Johann Albrecht Bengel, estaban motivados por el amor de la palabra de Dios y por el deseo de que el texto disponible se acercara lo más posible a original. Ahora él menciona aquí un nombre que yo les dije en el principio de esta asignatura que se llama griego avanzado. Es este señor aquí, Johann Albrecht Bengel. Y yo les enseñé que hay dos ciencias. Uno que se llama la crítica textual, y el otro que se llama evidencia de los manuscritos. Y esta ciencia aquí, inventado por Bengel, el señor que se menciona aquí, tiene por sentado que la Biblia es un libro cualquiera. Y esta ciencia aquí tiene por sentado que la Biblia es un libro divino. Entonces, elija tú. Dice, página 47, desafortunadamente, las revisiones de Reina Valera que se hicieron en los siglos XIX y XX no tomaron en cuenta estos importantes avances textuales. El Nuevo Testamento de la NBI, sin embargo, usa como base textual no el Textus Receptus ni los manuscritos tardíos de la Edad Media, sino el texto crítico moderno que da preferencia a los manuscritos más antiguos. En realidad, las diferencias textuales entre Reina Valera y la NBI son en su gran mayoría de poca importancia. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que los cambios que hicieron en la NBI son desastrosos. Son corrupciones que lleva al lector bíblico a no creer la sana doctrina ni la palabra de Dios. Estoy seguro de eso. Estas diferencias por lo general aparecen en la NIV al pie de la página. Bueno, eso es confusión. Si tú en la Biblia, cuando uno toma la Biblia y se convierte por la primera vez y tiene la Biblia en la mano y está leyendo diciendo, wow, tengo aquí la palabra de Dios, y lo lee por un rato y llega a un punto cuando hay una notica al pie de la página y dice, otras versiones dicen, y ponen una palabra opuesta a lo que está en el texto.
Ahora, el lector de la Biblia ya no es convencido de que tiene la palabra de Dios en su mano, sino que tiene un libro lleno de errores y que él no es capaz de decidir ni elegir entre dos opciones, porque no ha estudiado los lenguajes bíblicos, no tiene base de preparación en cuanto a griego, hebreo, la científica, como dice Moisés Silva aquí. Entonces ya se frustra, se va huyendo de la palabra de Dios para nunca tocarla más. Pero si uno toma la Biblia, como yo la primera vez de mi vida, cuando yo era joven, y yo me convertí al Señor Jesucristo, y ahí el maestro de la escuela dominical me dio la primera Biblia que tuve en la vida. Y él me dijo, esta es la palabra de Dios, léela, ámala, porque es el beso de Dios sobre tu alma perdida. Bueno, ya me había convertido, ya no era perdido. Entonces, ¿qué hice yo? Yo leí la Biblia teniendo 12 años, la entera Biblia en 6 meses, amándola, creyéndola, sin duda en mi corazón, sin duda en mi mente, de que lo que tenía en la mano era la palabra perfecta, inspirada de Dios. Pero años después vienen unos eruditos para poner la semilla de duda en mi corazón. No, pero realmente esta palabra fue traducida malamente por el traductor de la Biblia King James. O esta palabra no señala esto en el griego. Mal traducida fue esta palabra, poniendo dudas en mi corazón. Eso no es un predicador bíblico. Un predicador bíblico, ¿qué hace? Predica la palabra con autoridad. Así dijo Jehová. Amén. Eso se llama autoridad. Cristo cuando hablaba con autoridad. En los evangelios, los 4 evangelios, en ningún momento tú vas a encontrar a Cristo diciendo, bueno, Moisés dijo eso, pero realmente fue mal traducido. o realmente no sabemos cuál familia de manuscritos proviene de esto. No, nunca dijo eso. Dijo, escrito está. Escrito está. Él venció al diablo diciendo, escrito está. Amén. 3 veces. Nunca se metió con el diablo sobre los textos griegos, los masoréticos, esta cosa, la otra, cómo traducir bien, erudición, nada de eso. En otras palabras, el mensaje de la Biblia no cambia porque se usa una base textual diferente. La verdad del Evangelio brilla claramente aún en los manuscritos más defectuosos. A pesar de eso, el estudio detallado de las Escrituras requiere que nos preocupemos también por cosas que parezcan no tener mucha importancia. Ahora va a dar un ejemplo. ¿Ven? Y aquí vamos a tener un versículo que es correcto en la NBI y la 60 la tiene mal. Entonces, en este versículo, Actos 20:28, estoy de acuerdo con la NBI. Imagínate. ¿Ok? Dice aquí, por ejemplo, la 60 dice en Actos 20:28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Ahora todo el mundo sabe que la 60 la tiene mal ahí, la palabra del Señor. Y la NBI la tiene correcto. 48. La NBI traduce las últimas 2 cláusulas de esta manera: para pastorear la iglesia de Dios. Dice Dios en vez de Señor, que Él adquirió con su propia sangre. Aparte de los verbos pastorear y adquirió, los cuales se expresan en el sentido de griego más precisamente que los verbos a presentar y ganó, nótese la diferencia que hemos resaltado. Sucede que muchos manuscritos tienen la palabra kirio,
del Señor. Pero los dos más antiguos y otros testimonios importantes dicen Teu, de Dios. Aunque es difícil decidir, ahora la mentira. Estoy de acuerdo con la NIV en este versículo. Porque la 60 da a entender que Cristo no es Dios. La iglesia del Señor, bueno, los testigos de Jehová dicen que Cristo es Señor, pero no admiten que Cristo sea Dios. ¿Ok? Entonces la 60 definitivamente está mala en este verso, en este versículo. Pero nota cómo dice este Señor en cuanto a la diferencia entre Señor y Dios. Dice, aunque es difícil decidir entre las dos lecturas, no es difícil para mí. Tal diferencia no afecta el significado del versículo. Mentira. Porque decir iglesia de Dios da a entender que Cristo con su propia sangre, siendo Dios, compró su iglesia. Dios tiene sangre. ¿Quién? Cristo. Pero Señor es una palabra que se aplica a cualquier persona. Buenos días, Señor. Así a todo el mundo se le dice así. Entonces, decir esto es una mentira. Tal diferencia no afecta el significado del versículo. Sí, lo afecta completamente. Es la diferencia entre la divinidad de Cristo y la humanidad de Cristo. Decir que Cristo es un hombre y no es Dios. Y para el cristiano, hay una sola doctrina más importante que la divinidad de Cristo, y es la resurrección de Cristo. La divinidad de Cristo es de igual importancia con la resurrección de Cristo. Pero sería equivocado pensar que la decisión no importa para nada. Si la lectura de Dios es la correcta, este pasaje es un poderoso argumento adicional a favor de la doctrina de... Entonces él se contradijo en el mismo pasaje. Él dice, no afecta el significado. Pero sí afecta porque tiene que ver con la doctrina de la divinidad de Jesucristo. Por favor, Señor, ayúdame a entender lo que estás diciendo. ¿Estás confuso tú? ¿Lo afecta o no lo afecta? Sí, lo afecta. Él tiene que admitirlo. Él tiene que admitirlo. Y todas las otras corrupciones en la NBI, la 60, los testigos de Jehová, toda la Biblia moderna, esas corrupciones también afectan el significado y la doctrina de la Biblia. ¿Y qué hace con nuestros nuevos conocimientos? Vamos a parar ahí. Vamos a hacer traducción bíblica número 5. Okay, vamos a traducir Actos 2:41. Con la Biblia cerrada, por favor. Este versículo tomado del texto recibido. Actos 2:41. Tienen 15 minutos para traducir este versículo griego. Okay, Actos 2:41. Y después de haberlo traducido, vamos a analizar el versículo. Pero nada más tiene que traducir ahora. 15 minutos para traducir Actos 2:41 del texto receptus. Okay. Ahora, acuérdense de que la palabra men no tiene que traducirse. La palabra men no se traduce. ¿Ok? Entonces puedes eliminar la palabra men de la traducción. Y las otras palabras se encuentran en la gramática. Triskilioi. Triskilioi. Eso quiere decir 300. 300, sí. Apodexamenoi. Como recibir. Ok. Ok, hermanos, Actos 2:41. Hermano Omar, lee el griego y danos la traducción. Hoi men on asmenum apodexamenoi ton logon autou hutou
hebactizosan, kai profetezan, Sí, señor. gente gemera, ekeine, sukai, judei, Husei o Judei? José. José, Trisquiliai. Sí, señor. Ahora la traducción. Y venían con alegría y recibían la palabra y el bautismo. Y eran los que se acercaban. Y en aquel día eran las almas de los que se allegaban como 300. ¿Estoy muy lejos, la verdad? No, mira ahora Actos 2:41. Un error que existe, la zeta eta de baptistesan Sí. y de prosetetesan, ¿ok? Sí. La zeta eta indica que voz pasiva. Voz pasiva, ¿qué palabra siempre añadimos? Ser. Exactamente. Entonces, fueron bautizados. Fueron bautizados. Y fueron añadidos. Y fueron añadidos. Ajá, ok. Entonces, Actos 2:41, dice la escritura, 41, entonces los que recibieron con gusto su palabra fueron bautizados y fueron añadidas a la iglesia aquel día como 3,000 almas. Pero fíjate que está bien lejos de la verdad, porque ahí la palabra iglesia no aparece. Bueno, la palabra iglesia fue añadida por Cipriano de Valera. Por eso está en letra cursiva, Exactamente. Entonces, No está. ustedes no tienen culpa con eso. Con la otra, sí. Ok. Pero con la palabra iglesia no tiene ningún culpa porque eso no está en el texto griego. Eso fue añadido por Cipriano de Valera para clarificar el texto. Ok. Entonces, ahora les toca identificar la palabra que fue omitida. Iglesia. Aquí tenemos el texto recibido, Actos 2:41. No, la palabra iglesia no está en esto. ¿Ok? Hay otra palabra griega que no se encuentra en el texto corrupto. Les toca identificar la palabra omitida y ahora dar la evidencia externa, la evidencia interna y la evidencia cuál es tu propio razonamiento al respecto. Ok, ahora estamos en Actos 2:41 y nos toca identificar la palabra que fue omitida del texto recepto. El texto recibido lo tiene, pero el texto corrupto de Nestle lo omita. Okay. ¿Qué palabra entonces, hermano Marcos Santos? ¿Qué palabra fue omitida del texto recibido? Con gusto. Con gusto. Okay. Y eso es la palabra asmenos. Al menos. En el texto griego, asmenos. Tenemos la palabra en el texto recibido, pero fue omitida del texto crítico. Entonces, dame por favor, hermano Roberto, evidencia externa, es decir, dame dos textos griegos que omite la palabra asmenos, con gusto. Vaticano y Sinaítico. Ok, ya otra vez más, nuestros famosos gemelos. Ok, el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico. Esos dos textos corruptos omitan la palabra asmenos, que quiere decir con gusto. Con gusto.
Ahora, hermano Omar, por favor, dame evidencia, otra evidencia externa, es decir, 2 textos griegos que incluye la palabra, correctamente incluyendo la palabra es menos. La M de mayoritario. Ah, sí, la M alemana, que indica que la mayoría de los manuscritos contienen la palabra. ¿Y otra? Y el siriaco. Siriaco. Entonces, el texto siriaco, una traducción, Antioqueña. exactamente, una versión antigua que fue traducido de texto recibido al lenguaje siriaco. Esa familia de manuscritos, los siriacos, eso sí incluye también la palabra asmenos, o la palabra que corresponde en el lenguaje siriaco. Ok, ahora hermano Roberto, danos evidencia interna del contexto o una referencia cruzada, algo que tiene que ver con la gramática, algo que indica que esta palabra debe estar ahí correctamente traducida al español con gusto. Bueno, yo pienso que si los manuscritos mayoritarios lo tienen, debe de tener, ya que quita referencia. Amén. ¿Otra cosa? ¿Qué tiene más o más? Yo puse como ejemplo el Salmo 19:10, que compara la palabra de Dios como con la miel, dulce más que la miel que destila del panal, y en muchos otros pasajes la Biblia es comparada con alimentos, con comida. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si quitas la palabra con gusto, de degustar, estás quitándole valor a la palabra de Dios y quitándole muchas referencias cruzadas, mucha información. Exactamente, la palabra de Dios es comida, y buena comida. Entonces en la Biblia la palabra de Dios es agua, es leche, son manzanas en el libro de Proverbios, es pan, es carne, es mantenimiento firme, viandas, Comida toda feliz. clase de comida que se encuentra, que es buena comida, Comida saludable y beneficial y dulce para el paladar. La palabra de Dios lo es en la Biblia. Entonces ellos están recibiendo que la palabra de Dios como si fuesen comiendo la palabra de Dios, y con gusto, el degustar. ¿Ok? Me gusta, eso me place, con gusto lo como, con gusto lo recibo. Y eso demuestra la actitud de estos primeros discípulos. Estamos aquí, Actos 2:41, 3,000 almas dice la palabra de Dios. Bueno, dice la palabra de Dios. Las nuevas versiones de la 60 de la NBI dicen que 3,000 personas. Ok, está bien, pero sus almas se convirtieron. Amén. Entonces, 3,000 almas se convirtieron en Cristo con gusto. La actitud de ellos era: oh, wow, qué nueva cosa es esta, que nunca hemos oído hablar de Jesucristo siendo el Salvador del mundo, que es nuestro Mesías, el Rey de Israel. Y con gusto recibieron la verdad, la palabra de Dios. Amén. Ok, hay otra evidencia. Razonamiento propio. Con gusto me como la comida espiritual. Amén. Con gusto. Que eso es la palabra con gusto para mí es un modismo en español. Porque eso no tiene, por lo menos en inglés, no hay nada que corresponde. Entonces cuando uno dice con gusto, eso es todo su ser, todo su... O también le dice con gusto sirva a mi Señor. Amén. Entonces omitir esta palabra no tiene sentido. No tiene sentido ninguno. Con gusto, cuando es con gusto hay alegría también. Con alegría. Porque uno Exactamente. Con placer, Con con gozo. amor. Con gozo. Entonces, la 60 omita la palabra completamente. Dice, los que recibieron la palabra. Ok, está bien. Eso sí es cierto. Es la verdad que recibieron la palabra.
pero no dice con gusto. ¿Y por qué a omitir esa palabra? Ha estado ahí Por miles, por 2000 años, la palabra ha estado ahí en el texto recibido y en la Biblia de Valera por 400 años. 400 años. Ok, hay preguntas sobre Actos 2:41. En el 5, 6, en el 7, evidencia externa, contexto de referencia cruzada. Exactamente. Ok, 5.